Sesión 1. Aplicación de la JDM en el establecimiento de medidas. Unidad 1. Marco normativo. Vamos a empezar con el marco normativo. En esta lámina ustedes pueden visualizar las normas en las cuales se menciona o regula la jerarquía de mitigación como herramienta para el establecimiento de las medidas de manejo ambiental o de control ambiental. Eso también hace recordar que este término de jerarquía de mitigación, conocido como enfoque metodológico para poder establecer las medidas de control ambiental, no es algo nuevo, ¿no? Quiero reiterar que el concepto de poder aplicar las medidas preventivas desde el diseño del proyecto y si no es posible establecer medidas preventivas, poder establecer medidas de mitigación o minimización, y si no es así, luego restauración, y en última instancia, en último caso, las medidas de compensación. Ya estos conceptos se establecían desde la Ley General del Ambiente y también en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en el 2001, cuando se aprueba la ley, y bueno, también con la Ley General del Ambiente en el 2005 se refuerzan estos conceptos bajo el principio de prevención, ¿no? Que es uno de los principios que establece la Ley General del Ambiente y nuestras normas ambientales. Siempre hemos insistido que es mucho mejor prevenir cualquier tipo de impacto o daño, ¿no? Establecer las medidas y asumir los costos antes, obviamente, de tener los daños ya en la práctica y luego tener que remediar o corregir los daños suscitados en el ambiente. No tenemos casos incontables en el país de daños generados porque obviamente no se tuvo una prevención respecto a algún tipo de impacto, ¿no? No sé, podríamos mencionar el derrame de mercurio en Choropampa, ¿no? Quizás muchos de los jóvenes no lo conocen, pero es uno de los casos emblemáticos del transporte de material peligroso en carretera y obviamente no hubo un cuidado adecuado, no se gestionaron bien los riesgos a través del transporte de este material peligroso, ¿no? Hacia la zona de Mina y Yanacocha, y hubo un derrame de petróleo en Choropampa, en Cajamarca, y obviamente las personas pensando que era un oro, recogían la sustancia hasta en ollas, ¿no? Y lo llevaban a sus casas, ¿no? Hubo una contaminación no solamente desde el punto de vista de la exposición a las personas por el mercurio, sino también se quedó en el ambiente por muchos años y se fue trasladando a través de los componentes ambientales en el suelo, en el agua subterránea, en las plantas. Bueno, eso es uno de los casos emblemáticos que seguro nuestros colegas y nuestros compañeros de Cajamarca conocen muy bien. Y así existen muchos casos que por no tener o no gestionar adecuadamente, ya sean los impactos o los riesgos, no se suscitan este tema de daños o irreversibles al ambiente, ¿no? Entonces, la normativa ha ido avanzando y como les mencionaba también al inicio, ha ido evolucionando en función a estos, vamos a decir, casos, en algunos de ellos malos ejemplos, ¿no? Pero a veces aprende también, ¿no? De los malos ejemplos, ¿no? La idea es que no vuelva a suscitarse, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Es por eso que luego de estos derrames, no solamente por el tema del derrame de mercurio, se tuvo que establecer la ley de transporte de sustancias peligrosas, ¿no? Y también su reglamento. Entonces ya existe toda una normativa para poder transportar estas sustancias. Entonces, seguimos avanzando desde el punto de vista normativo, también el reglamento de la ley del SEIA, se establece el tema de la jerarquía de mitigación, no quizás con el nombre y apellido de jerarquía de mitigación, pero sí con este concepto de intervención temprana para poder determinar, obviamente, desde el diseño de los proyectos, cualquier medida para evitar los impactos, ¿no? O prevenirlos, ¿no? Y de no ser posible, seguir en las siguientes etapas, ¿no? También en la ley de promoción para las inversiones, de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, la ley 3327 en el 2015,
¿no? En donde se crea la certificación ambiental global, donde se regula el uso compartido de la línea base, en donde también se regula el tema de la supervisión de la línea base o la supervisión durante la elaboración de la línea base, que es ahora conocido como el acompañamiento de la línea base. Se regula en el 2015 el concepto de jerarquía de mitigación, se establece ya en la ley y también en su reglamento posteriormente en el año 2016. También en esos años, entre el 2014 y 2016, ya el Ministerio del Ambiente comienza a establecer instrumentos mucho más aterrizados para poder definir cómo es que tenemos que aplicar ciertos conceptos, ciertos aspectos metodológicos, como por ejemplo en el 2014 se aprobó los lineamientos para la compensación ambiental en el marco del CEIA. Ahí ya se tiene este concepto de que si identifico impactos potenciales tengo que establecer las medidas de prevención y finalmente luego las de minimización o de rehabilitación o restauración. Y si ya tengo impacto residual, tengo que aplicar el tema de compensación ambiental, ¿no? También en el 2016 se aprueba la guía general para el plan de compensación ambiental, que también ahí un poco se establece cómo es que el plan de compensación, que forma parte de la estrategia de manejo ambiental, el estudio de impacto ambiental, debe ser desarrollado, ¿no? Bueno, y luego también se han ido desarrollando los reglamentos sectoriales, que estos reglamentos sectoriales tienen opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente. En estos reglamentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 2017 se incluye ya el concepto de jerarquía y mitigación como tal, ¿no? Con nombre y apellido, como digo yo. Y también para el tema de la modificación del reglamento de protección ambiental de hidrocarburos en 2018, también en el reglamento de protección ambiental de las actividades eléctricas, que bueno, se aprueba después de muchos años, el reglamento de protección ambiental de electricidad en los años 90, y bueno, y recién en el 2019 se tiene un reglamento de protección ambiental adecuado al CEIA y se incluye también el concepto de jerarquía y mitigación. El reglamento de protección ambiental 2019 también de los subsectores de pesca y acuicultura, se incluye también el concepto de jerarquía y mitigación, ¿no? También tenemos en este año, en este último reglamento de protección ambiental o de gestión ambiental del MINCETUR, ¿no? Incluye de manera un poco más ampliada, ¿no? El concepto de jerarquía y mitigación, no todas las lecciones aprendidas, ¿no? De mucha de la casuística que se tenía, tiene este reglamento y obviamente ya este sector a partir de este año tiene un reglamento propio que tuvo obviamente un inicio a partir del 2012, ¿no? Es uno de los reglamentos que ha demorado bastante, pero lo positivo es que como parte de su proceso de maduración tiene muchos conceptos relevantes, como el hecho de utilizar la información a nivel de la ingeniería básica como un requisito, como un aspecto de admisibilidad, ¿no? Tiene este tema de la jerarquía de mitigación, tiene aspectos de buenas prácticas. Entonces, creo que es importante también resaltar estos últimos reglamentos de protección ambiental que han recogido el concepto como tal, con nombre y apellido, ¿no? Jerarquía de mitigación. Y obviamente las guías que el Ministerio del Ambiente ha ido trabajando a partir del 2018, ¿no? La guía de elaboración de la línea base y la identificación de impactos ambientales, que es una de las guías o las dos guías que hemos venido tomando como referencia o que las estamos tomando como referencia para el desarrollo de los módulos, ¿no? También tenemos en el 2022 la guía de valoración económica de los impactos ambientales, ¿no? Y estos lineamientos que salieron este año también para el caso de la aplicación de la jerarquía de mitigación con enfoque de manejo de biodiversidad y servicios ecosistémicos, ¿no? Fue aprobado también por el SENACE con opinión favorable del MINAM. La guía para elaboración de la estrategia de manejo ambiental y la prepublicación o publicación de la guía de jerarquía de mitigación que sea también emitido este año, ¿no? Y que esperamos que próximamente pueda ser aprobada. Entonces, este concepto lo tenemos muy claro en nuestro marco normativo, independientemente de que ustedes lo encuentren como jerarquía de mitigación, el concepto está.
Entonces, es muy importante involucrar a las unidades formuladoras y a las unidades ejecutoras, ya sea de los sectores o de los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Ustedes ya que están llevando este concepto, tienen que involucrar a los proyectistas, ¿no? Para que ellos puedan incorporar estos conceptos en el diseño, ¿no? Obviamente ellos conocen la dinámica del proyecto, pero obviamente tienen que respaldarse en las áreas ambientales para que de manera temprana se internalicen estos conceptos y podamos obviamente tener un proyecto viable ambientalmente, no solamente viable desde la mirada del INVIERTP, y también un proyecto a nivel de expediente técnico aprobado con un estudio ambiental que hasta ese momento recoja todos los aspectos ambientales críticos que debemos tener muy bien y claros en los estudios ambientales y obviamente tendrían que ser implementados en la práctica cuando el proyecto se ejecute, ¿no? Compunche Perú, Gobierno del Perú.